Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos foco en Juliana, en la persona única que ella es. Juliana hizo mucho, se formó, hizo un curso de herramientas para el empleo en ASDRA. Hoy es una trabajadora, amiga e hija feliz, a quien amamos. Ella es mucho más que un diagnóstico. Con acompañamiento a las personas con síndrome de Down y a sus familias, podemos lograr un mundo donde hacemos foco en cada individuo. Hace vos también foco en las personas. 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Hacé vos también foco en las personas. Colabora con ASDRA para que podamos seguir ayudando a enfocar en las personas. sumate.asdra.org.ar/comunidad. En el aire. Este es el programa de ASDRA. Estás escuchando En Voz Alta, el programa que hacemos con mucho amor, con nuestro gran equipo. Acá la tengo a mi lado a mi amiga Rosy. Hola Rose, ¿cómo andás? Bien, muy bien, acá estamos, siempre tratando de sostener los malos tiempos. Ahora está lloviendo. ¿Está lloviendo? ¿Se vino la lluvia? Sí, empezó, pero nosotros acá. No culpes a la lluvia. Hola Sol, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Con este día triste porque está nublado. Claro, pensé Feo, que porque no frío. está Marcela. Marce, También. te deseamos que te mejores. No la tenemos hoy a Marce, que andaba así con un dolorcito de garganta. Así que bueno, esperamos que te repongas pronto y pronto estés con nosotros. Aunque no lo crean, estamos en el programa 99. 99. Vamos, que se viene el 100. Y se viene el 100 con Se algo muy viene lindo también, pum ¿no? para arriba el 100. Estamos haciendo este programa gracias a la operación técnica y las manos mágicas de nuestra amiga Esa. Marilyn Orozco, al espacio generoso que nos da el doctor Luis Borsone, a todo el equipo de ABM, a nuestro gran equipo. Y hablando de Luis Borsone, quiero invitar a todos a escuchar toda la programación de la radio, que es muy buena. Acá hay muchas ONGs, hay muchos programas muy interesantes, inclusive el que hace Luis, que es muy interesante. Me acuerdo una vez que escuché un programa acerca de la adicción a la bebida, que estuvo interesantísimo, cómo ahora le apuntan a los jóvenes y el juego. La verdad que todos los programas de la radio son para escuchar, Sí, son muy el de recomendables. Luis Borzón es con sentido común, ¿no? Sí, señor. Y a las 15 horas. En los jueves a las 15 Los jueves 15 horas, así que si quieren primero pueden verlo, después la verdad que sí, muy buenos temas. Bueno, vamos con el Vamos. 99. Bueno, nosotros estamos, como dijo bien Ale, el programa 99 en voz alta, la radio de ASDRA. Este mes es el 37 aniversario de ASDRA, en agosto del 2025, ya son 37. Y el próximo como programa de 100 también va a ser un programa especial, sépanlo. Y tendremos el honor de recibir una gran profesional, Silvina Cotiñola, la doctora Silvina Cotiñola, que es abogada y especialista en justamente en discapacidad, salud y familia. Nuestro tema será el miedo de los padres. Y cuando no esté, determinación de la capacidad jurídica, apoyos, bienes y familia. Sabemos que es un tema muy, muy común, de gran preocupación. Y bueno, juntos podemos más. Toda la información del mes, con todas las actividades, para que compartas y participes con tu familia y amigos. Envíanos tus preguntas y opiniones, saludos, dejando tu mensaje de audio o de texto antes o durante el programa al WhatsApp, ¿no es cierto? Que es 11 6205 8800.
Bueno, la transmisión ya la tienen, creo, ¿no? www.1920live.com o youtube.com/1920 Los Locos de la Azotea. Y bueno, estamos aquí. ¿No, Ale? ¿Qué Sí, tenemos de novedades? Si nos pueden ver hoy por YouTube, se va a ver Claro. mejor, que tenemos un problemita con el Cabeza hasta acá. www.1920lib.com. En el YouTube pueden ver la imagen completa. Así que bueno, nos pueden seguir. 1920 Los Locos de Azotea es el YouTube que podemos ver. Bien, buenísimo. Bueno, tenemos una nutrida agenda. Antes me gustaría, Rose, si nos querés comentar algo acerca de ASDRA y lo que significó el veto presidencial de la ley de discapacidad. Sí, una situación ya avisada, ¿no es cierto? Ya sabíamos que esto iba a suceder, pero cuando sucede estamos bastante desconformes y por supuesto en ASDRA no vamos a ser para nada indiferentes. ASDRA ahora, la Alianza Ahora y la Red T21 repudiamos el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y son muchas las cuestiones que se dejan entrever, ¿no? Una es garantizar la continuidad de terapias y apoyos mediante la actualización automática de aranceles para prestadores hoy atrasados más del 70%. Esto es lo que nos hace tanto, digamos, abandonar a veces a los prestadores en lo que se dedican a dar las prestaciones, porque además de la falta de, digamos, de un valor nomenclador actualizado, es el tiempo en que cobran, ¿no es cierto? Sabemos que cobran mucho más que 60 días, 90 días, 120 días. También el fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día. Un taller protegido están cobrando 28.000 pesos como hace 2 años. Entonces, bueno, son muchas las cuestiones que se tienen que corregir con esta ley de emergencia en discapacidad. Así que bueno, una de las cosas también que tenemos en las familias es que unos pueden contratar un servicio de prestación para su hijo en forma privada, pero la verdad es que lo que el sistema tiene que realizar es una igualdad para todos, ¿no? No solamente que el que puede, sino también para el que no tiene. Y bueno, queremos sobre todo, ¿sabes lo que? Que los diputados y los senadores sean fieles a lo que han votado para que esta ley salga. Porque si se mantienen las votaciones de los diputados y senadores, forzosamente se rechaza este veto, ¿no? Que son, digamos, lo que nosotros estamos queriendo que se empiece a rechazar desde, que no me acuerdo cuándo es el día que van a hacer esto del... No lo tengo acá presente, pero presente, necesitamos sí o sí el que rechazo, este rechazo y que la ley salga. No se puede acompañar este veto. O sea, no. A nosotros nos extraña mucho porque la verdad que en discapacidad no había grieta. O sea, no seamos crueles, hagamos lo que tenemos que hacer y de una vez por todas démosle a la discapacidad lo que merece y lo que tiene que tener. Nosotros siempre hablamos que no es esto en contra de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior de anterior. La discapacidad viene perdiendo sus derechos año a año, está cada vez peor, pero realmente ahora tocó fondo. Así que necesitamos sí o sí que salga esta ley. Así es. Bien, bueno, vamos un cachito. Antes de ir con la agenda Sol, tenemos nuestra cena anual de recaudación, que esta vez en vez de cena va a ser un cóctel. Se viene ya. El Vamos. 28 de agosto, 19:30. Es la Noche Solidaria de ASDRA 2025. Se cumplen 37 años. Y bueno, si nos podés acompañar, nos encantaría. Las entradas están a la venta, hay muchas promociones. Sí, aparte que se puede pagar en 3 cuotas. Pagar en 3 cuotas. Y comprando 3 entradas, tenemos una más de regalo, digamos. Esta semana vamos con esa promo. Después ya va a ser 4 por 1 y después va a haber que comprar de a una. Así que tienen hasta mañana para aprovechar. Tal cual. Así que está bueno aprovechar esta que está tal cual. linda. Y el plan de pagos de 3 pagos con tarjeta sigue vigente. Hoy más que nunca necesitamos que colaboren. El que no puede colaborar porque sabemos que es una entrada cara, se lo puede comentar a su jefe, a sus compañeros de trabajo, pueden hacer un sorteo en el trabajo. Bueno, necesitamos que se involucren, que
aunque sea el que no puede venir a la cena, que por lo menos nos ayude a promocionar. Sí, además están incluida también 2 sorteos, te cuento, además del show y todo lo que va a ser hermoso. El cubierto, el open bar. Sí, sí. Va a haber de todo, Va a vale haber la de pena, todo. realmente va a ser una gran fiesta. así Sí, que no además dejen de justo en venir. un momento donde estamos un poquito Y más angustiados con la ley de golpeados. emergencia Sí. y todo, pasar un buen momento, divertirnos todos juntos, nos va a hacer muy bien. Así que bueno, y ayudándonos. el conductor, Majo, La Majo conductora. Lozano. Ah, Majo Lozano, nos acompaña Pato Re Zambrano como copada, DJ. No, la vamos a pasar genial. va a ser así que- bomba. Bueno, seguimos con la agenda. 8 de agosto a las 19 horas, encuentro virtual de jóvenes con síndrome de Down de entre 18 y 25 años y de sus padres en lo que es el grupo Proyectando. Esto es mañana 8, 19 horas. El 9 de agosto a las 11 horas, dona un juguete y ayúdanos a prepararlo como regalo para el Día de la Niñez. Esto es presencial en Uriarte 2011. Nos vamos a juntar para donar esos juguetes, envolverlos, prepararlos para repartir el Día del Niño. Del grupo Asdra Solidaria, ¿no? Esto es Asdra Solidario, la verdad que es un grupo de jóvenes con síndrome de Down y sus familias, donde realmente corremos a la persona con síndrome de Down de ser aquel Receptor, el que receptor recibe, de la caridad, sí, tal pasivo. cual, sino es protagonista de hacer una Proactivo. acción solidaria, Tal cual. proactiva hacia otras personas. Tenemos 12 de agosto, encuentro virtual de abuelos de personas con síndrome de Down. Esto es a las 17 horas, el 12 de agosto a las 17 horas. Un grupo que crece. Crece, Cada vez crece, hay y más qué abuelos importante- involucrados. Qué importante el rol del abuelo, la verdad. Hace mucho que no viene un abuelo a la radio. Sí, vamos a invitar. Tenemos que invitar a un Sí, abuelo, sí. sí. Bueno, 13 de agosto, Club de Lectura Fácil. Seguimos leyendo 5 semanas en Globo. Esto es de 18:30 a 20. Toda esta info está en nuestra página web, en las redes, así que no dejen de consultarla. Y después, ¿qué tenemos? El 15 Jujuy. y 16 se viene Jujuy. Jujuy. Allá vamos. Vamos un contingente grande desde Asdra. Va a estar nuestra directora ejecutiva, va a estar quien les habla, con su familia y con 2 o 3 familias más varias familias de comisión, más varias familias de Buenos Aires y familias de todo el país. Esto es un encuentro federal que organiza la Red Argentina T21, que pronto va a ser una federación de asociaciones de todo el país. La verdad que es un paso muy importante que vamos a dar de convertirnos en vez de en red en una federación. Esto va a ser un encuentro de familias que va a ser el 15 y 16 de agosto en la ciudad de Jujuy. Están a tiempo de inscribirse. Toda esa info está en nuestra página. Y por último, por anteúltimo, Sí, Rose. la presentación del libro Sin que pudiera imaginarlo, ¿no? De Patricia Conway, justamente es quien lo escribió por toda la experiencia, ¿no es cierto?, que tiene de su hijo, que Santiago y se me Luque. mezcló con Sebastián. De Santiago que justamente se casó en pandemia, en 2020, el sí, inicio sí. de la pandemia. Así que bueno, eso será el 19 de agosto. Y bueno, vamos a tener, digamos, un encuentro que será un espacio también de reflexión para las familias, porque hay que saber y conocer cómo es la historia desde el inicio, cómo fue educando y cómo fueron dando a los padres, ¿no?, las posibilidades de comprometerse a tener una familia, ¿no? Eso que es un derecho. Bien, o sea que tenemos la presentación del libro que es presencial en Asdra, en Uriarte 2011. 19 de agosto. El 19 de agosto a las 18 horas. No dejen de ir, la verdad que es algo muy interesante. Es, como decía acá Rosy, un matrimonio de personas con síndrome de Down que viven solos con apoyos. La madre Claro. vive enfrente de su casa, pero ellos tienen su departamento con su independencia. Y por Inscripción último, previa. sí, todo esto que Todo. dije es con inscripción, así que toda esta info está en la página. Y por último tenemos el Congreso Iberoamericano del 19 al 22 de noviembre, que se va a dar en Brasil, y es Tengo síndrome de Down y qué. Así que también consulten esto en nuestra página web. Los esperamos a todos
Y creo que Marilyn nos hace señas que tenemos en línea vía satélite a la doctora Cortiñola. Buenas tardes. Hola Silvina. ¿Cómo les va? Un gusto. Sí, son los satélites los que nos unen Hola. siempre. Sí, los satélites, todo. Todo funciona bien. Qué Wow. placer Silvina. escucharlos y ver todas las actividades que tienen programadas. Realmente digna la felicitación para Asdra y todos ustedes. Muchas gracias, Silvina. La verdad que para nosotros desde ASDRA hace mucho que no te teníamos y la verdad que es una alegría que estés aquí. Bueno, contándonos un poquito, por supuesto, yo te voy a presentar. Estamos, digamos, tratando este tema tan importante para nosotros, lo sabes muy bien, que es el miedo de los padres y cuando no esté. Nos acompañás entonces en este tema, te agradecemos muchísimo porque, bueno, queremos escucharte. ¿Cómo ves esta preocupación y cómo hoy día estamos pudiendo estar más tranquilos? ¿Qué tenemos que hacer para poder estar más tranquilos? Perfecto. Lo primero que tengo para decirles es que todo se puede anticipar y la preocupación, en lugar de serlo, tiene que pasar a ser ocupación en el aquí y ahora. Esto significa que cuentan los papás, las mamás y las familias, un conjunto de herramientas disponibles de las que echar mano para que este problema que tanto agota, presiona, Y angustia. perturba, Angustia, digamos, todo. a la familia, Sí. porque nos vamos a partir de gira todos. El tema es que cuando uno siente que tiene que ser apoyo de una persona que tiene alguna restricción en su capacidad o en su desempeño normal de vida, que la tienen todos, nada más que las personas que tenemos discapacidad, a veces eventualmente suele ser más evidente ese requerimiento o esa necesidad de apoyo. ¿Qué pasa con las personas con síndrome de Down puntualmente? Obviamente, dependiendo del compromiso que tenga afectado la condición, es decir, cuánto de autonomía e independencia tenga esa persona, va a ser el grado de apoyo, ya sea oficioso, a través de una declaración judicial, o inoficioso, a través de las redes comunitarias, familiares, afectivas, que en general son las que hacen que todo esto sea tangible y fácil de llevar a la práctica. Pero lógicamente requieren de previa organización. Como se dice en la jerga, una planificación programática y establecida hace que ustedes, cuando vayan envejeciendo y los chicos vayan creciendo, tengan todo medio preparado. Y eso baja la ansiedad, quita la angustia, porque es como que ya sabemos que todos vamos a ir acotando nuestras capacidades, todos, tengamos o no tengamos discapacidades. Pero sí, cuando uno siente que tiene que poner todo su foco en cómo dejar, entre comillas, porque esto hay que ponerlo siempre muy clarito, digamos, organizada la vida de nuestro hijo, de nuestro hermano, con discapacidad, cuando ya los papás o quienes sean sus apoyos o quienes hayan sido sus curadores, a lo mejor no solamente que no estén, que puedan estar incapacitados. Hoy con la prolongación de la vida hay papás muy grandes y hay personas con síndrome de Down muy grandes también, gracias a Dios. Sí. Entonces, concretamente, ¿qué sugiero yo como punto de partida? Primero y principal, lo que vienen haciendo ustedes a través de tantos talleres, que es la concientización. La concientización de que hay posibilidades con una buena habilitación de capacidades residuales, que las personas que tengan esta condición obviamente puedan tener una autonomía para vivir, quizás una autonomía para trabajar, quizás una autonomía para deambular de forma autónoma. Todo dependerá de cada caso concreto. Pero si esa persona, aún teniendo ese grado de autonomía, dependiese jurídicamente de un otro, de un papá, de una mamá, de un hermano,
por ejemplo, a veces hay casos de primos, a veces hay casos de tíos. Bueno, en estos casos siempre es recomendable, acudo yo, a la figura del proceso judicial de determinación de la capacidad, que no es un proceso estigmatizante como se decía antes con la insanía. ¿Recuerdan ustedes que antes cuando Sí, hablábamos de insanía era tremendo, como que uno era un muerto civil? horrible. Y Sí. no es, nunca más fue eso así, y fundamentalmente a partir de dos momentos. Desde que se sancionó en el año 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la Argentina adhirió y ratificó en el 2008 y le otorgó jerarquía constitucional, es decir, la hizo parte de nuestro ordenamiento jurídico en el 2014, esta convención logró, gracias a Dios, cambiar el paradigma del objeto de protección, las personas, cualquiera fuera el grado delimitante que tuviere, a sujeto de derecho. Y como sujetos de derecho, cualquiera de nosotros somos titulares de ellos y los vamos a poder ejercer de forma progresiva conforme nuestra capacidad. Esto quiere decir que en función a lo que cada uno pueda, conforme a los estímulos que haya tenido de chiquitos y conforme a la rehabilitación, que no es más que la habilitación de aquellas capacidades residuales de la persona, va a hacer que esa autonomía e independencia para su vivir en el futuro, aún sin el apoyo real y concreto de quienes fueron sus apoyos, papá, mamá, hermanos, vamos a lo clásico, vayan a poder seguir bajo los sistemas diferentes que existen, como por ejemplo las redes de contención establecidas en instituciones. Yo no sé si, por ejemplo, desconozco si ASDRA tiene a su cargo como coapoyo o co-curador a alguno de los asociados. ¿Es así? ¿Ustedes lo saben? Sí, mira, había algunas personas, algunas familias que habían hecho todo el tema que hasta le exigían que tengan curador, creo que también de ANSES, y después tuvieron que hacer todos unos trámites para salir de esa figura, porque eso también queremos Claro. saber qué es lo que le resta cuando justamente tienen un curador. ¿Qué? No, es que eso fue el gran error, y primeramente yo me acuerdo allá por el año 2008, 2009, Sí, el ANSES justamente solicitaba la curatela, era lo que pedían: doctora, yo necesito la curatela para poder tramitarle la pensión derivada o la pensión no contributiva en su momento, que ninguna de todas esas cuestiones que mal interpretadas en aquel momento y que diera lugar a tantos horrores legales y sí, legislativos, porque fueron errores que con el tiempo se fueron subsanando. sí, pero Silvina, vos sabés que hasta hace poco, nosotros tenemos una familia que fue hace, no sé, 3 años que lo llamaron Mm, para exigirle cómo puede ser después de tanto tiempo. Inclusive hay un joven que está trabajando en el LNH que mm. trabajó, que no pudo quedar efectivo porque tenía, y hay otra chica más que también tenían esta restricción por tener la curatela y tenían que hacer todo un trámite que tuvieron que perder la posibilidad en ese momento de poder quedar efectivizado, ¿no? ¿Te acuerdas Pero eso de es un Pablo? enorme error, porque la curatela, que es, hay dos establecimientos, quiero aclararlo para que quede claro y sacamos de Sí, nuestro inconsciente que sí. estamos hablando de una mala palabra. ¿Por qué? Porque la restricción de la capacidad jurídica, que es un proceso que puede o determinar la necesidad de que haya un apoyo para la toma de decisiones, para asistir en la comprensión, o un apoyo que puede no ser humano y pueda llegar a ser tecnológico en determinadas circunstancias, no obsta a que esa persona tenga capacidad jurídica, salvo que la sentencia que hubiera restringido esa capacidad o hubiera declarado la incapacidad de la persona, en este caso con síndrome de Down, en cuyo caso, en lugar de otorgarle un apoyo, cualquiera fuera el grado y la intensidad, le hubiera otorgado un curador. La gran diferencia entre el curador o curadores y los apoyos es que el apoyo complementa, suple, asiste, no sustituye. El curador, a diferencia del apoyo, va a sustituir la capacidad jurídica. Es decir, la persona que tiene un curador no va a poder tomar por sí solo ninguna clase de decisiones que lo afecten a él mismo. Por eso los grados en los que al día de hoy, con la modificación que tenemos en el Código Civil y Comercial vigente, que ya tiene
casi ahora, bueno, no, perdón, me rectifico. El 1 de agosto cumplió 10 años. Cumplió 10 años a partir del cual nuestro ordenamiento jurídico nacional se tuvo que adecuar a la convención. Entonces, las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Van a tener acotada su posibilidad de trabajar, su posibilidad de casarse, su posibilidad de viajar solos, de irse al exterior o de decidir sobre un tratamiento médico, de prestar un consentimiento informado, en la medida que esa sentencia que les determinó el grado de su restricción de capacidad lo diga. Si no lo dice, todo lo que no está explícitamente dicho se interpreta por positivo, ¿no? Eso es una regla aplicable a cualquier ámbito de los derechos. Entonces, si esa persona, este chico que pobre por tener una sentencia donde tenía un curador, seguramente era un viejo proceso de insanía que con el devenir de los años debe haberse convertido en una determinación de la capacidad. Y seguramente cuando se ha hecho la revisión de ese proceso por algún factor, el juez que intervino, por supuesto, sepamos siempre que podemos impugnar hasta una sentencia, podemos apelarla, podemos aportar elementos y lograr que se revierta, porque esto es casuística pura. Una persona es distinta a la otra. Una persona con síndrome de Down puede tener una aptitud laboral que no la tiene otro que no tiene síndrome de Down. Sí, es que eran casos de personas realmente trabajaban muy bien. También el caso de Mariana, ¿te acordás de Mariana? Sí. Acá, discúlpenme un poquito. Sí, doctora, favor. tengo una pregunta de Fernanda que dice: hola, gracias por estar. Quería preguntarte cómo es actualmente desde tu visión el trámite y posterior funcionamiento del trámite de los apoyos en sede judicial. Tengo una experiencia muy mala, quizás tuve mala suerte con el juzgado y el defensor, pero bueno, esta mamá realmente nos relató que la pasó muy mal y que tuvo muchísimos problemas para hacer este trámite. Pregunta cómo Martín, ¿no? la mamá de Claro, Martín no, Piset. bueno, esto como dice Fernanda, efectivamente a veces nos tocan defensores que son bastante amigos de la convención, son sumamente restrictivos, y hay jueces que, no voy a decir que se apartan de lo que establece el Código Civil y Comercial, pero se la hacen difícil. Hay que saber en qué se la hicieron difícil a ella, que nos cuente para decirle cuál sería la herramienta que tendría que utilizar. Todas las presentaciones siempre las pueden hacer aún antes del momento en que se trate de la revisión de la sentencia. Sabemos que las sentencias que restrinjan la capacidad o que declaran la incapacidad de una persona obligatoriamente desde el año 2010, a través de que se sancionó la Ley de Salud Mental, la 26657, todas las sentencias que determinan la capacidad o restringen la capacidad de un individuo deben ser ineludiblemente revisadas a los 3 años. Bueno, justamente, ¿sabés cuál es el caso, Silvina? Quien te está hablando, Fernanda, es abogada. Y justamente antes estaba en la radio. Y estamos muy presentes en lo que le pasó. Su hijo Martín, con síndrome de Down, le tocó hacer después de 3 años la revisión. Sí. Y él trabaja en la IGJ hace como 3 años más o menos. Sí. Imagínate, consiguió desde atrás ese buen trabajo y realmente muestra lo que es capaz. Siempre estuvo votando y ahora en la sentencia le salió que él no estaba habilitado para votar. Después de haber votado tanto. Aparte, todos votan. Tengo ¿Cómo muchos puede casos ser de eso? Tengo muchos casos, por supuesto hay que apelar, y si es un requerimiento, lo mismo pasa con las solicitudes o venias judiciales para el casamiento, pasan en ambas situaciones, salvo que sea si hay un antecedente de que ya se votó y que ya había una sentencia que establecía el derecho al sufragio, y encima es una persona que tiene autonomía e independencia porque cumple una prestación laboral, está en un organismo público, o sea, salvo que todo sea inexacto, esa persona tiene que tener consentimiento, intención y libertad. Puede elegir a conciencia si quiere votar o no quiere votar. Convengamos que hay muchos casos, y sin discapacidad, que votan sin saber lo que votan. Imagínense que se la agarran
con el mundo de la discapacidad Claro. cuando debieran agarrársela con el total de la población. Sí, No, sí, no, es tal cual. que- Igual ese no fue el único problema que tuvo. Realmente se las vio en colores. Pero estaría bueno que la Sí, doctora, que Fernanda, nos cuente a ver si sí. podemos aportar algún Sí, elemento Fernanda, más. si estás escuchando, Sí, dejanos otro mensaje y lo Dale. podemos Y tenemos transmitir. más claro. mensajes. No, yo- Básicamente porque tienen, primero, todas las cosas, hablando en materia de capacidad jurídica, siempre son apelables, siempre. Sea un dictamen del defensor, sea un dictamen del cuerpo médico forense cuando se hacen las evaluaciones para las revisiones, o el cuerpo interdisciplinario forense cuando se hacen los informes de revisión ambiental y psicológico. Imagínense que hay muchas de estas cosas. Insisto, cuando uno la tiene clara, y más si la doctora es mamá y conoce bien la ley, es un tema de animosidad. Entonces habría que ver si hay una situación que uno pueda canalizar por vía jerárquica. Y te Ir hago a una la pregunta Cámara. en relación a esto, Silvina. O sea, estamos viendo que hay jueces que van un camino opuesto a la Sí, convención. ¿Puede cambiarse de secretaría y pedir un cambio para realizar uno una puede, uno revisión? sí puede, uno puede recusar a un Ok. juez en la medida que uno acredite legalmente para que prospere la recusación como tal, que hay una ilegalidad o una arbitrariedad manifiesta. Si un juez está desconociendo una sentencia y todos los informes médicos y todos los antecedentes que uno aporta son favorables y llega un juez con un dictamen de un defensor arcaico, que sigue con el modelo médico hegemónico, donde la persona que tenía un trastorno como el síndrome de Down no podía tener autonomía, no podía tener vida independiente, etcétera, lógicamente tenemos que ir apelando. Y gracias a Dios, nosotros estamos hablando del primer escalón de la justicia, que es el juzgado de grado, donde tramitamos el proceso judicial. Pero si no tenemos satisfacción con A, con B o con C, con los dictámenes, con la sentencia, con los informes especializados médicos o interdisciplinarios, por supuesto que podemos ir a la Cámara en queja a través de un recurso de queja y pedir, llegado el caso, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, porque hay una arbitrariedad contra un derecho garantizado en la Constitución Nacional, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ahora vamos a ir a otro caso. Igual podemos retomar ese punto porque Sí, es un sí. punto, pero vamos a leer un poquito el mensaje que nos enviaron. Bueno, Hola equipo de radio, siempre disfrutamos escucharlos y aprender. Hoy con esta invitada de lujo tendrán muchas, gracias. ¿viste? Tendrán muchas preguntas. Nosotros les acercamos una. Con la llegada de la convención a nuestro hijo le quitaron la curatela. La pregunta es, si el día de mañana él y sus hermanos tienen que vender la casa, ¿se les puede presentar algún problema? ¿Es necesario hacer algún trámite o, como dice en su resolución, cuando lo liberaron de la curatela tiene absoluta disponibilidad? Muchas gracias, Verónica. Qué bueno, esa pregunta es una Muy pregunta que nos buena, hacemos muchos, ¿no? buenísima, porque justamente, independientemente a que tenga síndrome de Down, el hijo, es muy factible que no tenga acotada su capacidad jurídica, su marco de injerencia. Definitivamente, si no tiene curatela y no requiere de apoyo, porque la curatela en la revisión se puede transformar en un apoyo, simplemente en una adecuación del lenguaje, en una complementación para un acto de disposición, básicamente. Esto es la venta de la casa de los padres, la disposición de fondos, o en un mismo proceso sucesorio. Cuando se presenta en un proceso sucesorio una persona con síndrome de Down, tiene exactamente los mismos derechos que cualquiera de los otros herederos, con la única excepción que los papás hayan establecido previamente una mejora para el heredero con discapacidad. ¿Y qué es esto? Ni más ni menos que aumentar hasta en 1/3 la porción disponible que tienen ese papá o mamá, que se llaman causantes, la persona fallecida se llama causante, para dejar de la parte que le correspondería a los hijos 1/3 más en favor de este heredero que los papás consideran más vulnerable, que le va a costar más obtener un ingreso estable, que le va a costar más a lo mejor contar con cobertura de salud, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es dependiendo de cada caso en particular, ¿no? Porque de repente si hay pensiones derivadas, sabemos que se deriva también la cobertura de salud, también se deriva la pensión económica, entonces hay una fuente de ingreso y hay una continuidad en la cobertura sanitaria. Y Es esto,
esto todo debe quedar aclarado, digamos, en esa sentencia, habiendo estado los padres en vida, obviamente, porque Exacto. no ocurre así, si fallecieron y no lo dejaron por escrito. No. Ahora, con respecto a esto se me ocurre una cosa. ¿Qué pasa si nosotros, o sea, la curatela ya dijimos que es mala palabra, pero Tal no cual. hacemos ningún sistema de apoyos? O sea, yo salgo de acá y me pisa el 132. ¿Qué Sí. pasa con lo que heredan mis hijos? Si yo no hice nada hasta ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer para que Martín pueda heredar su parte? Bueno, Martín tiene exactamente el mismo derecho que el resto de los hermanos. Bien. Hay 2 hermanos, el 50% para cada uno. Hay 3, un tercio por ciento. Si al día de hoy usted no hizo ninguna disposición de última voluntad, que lo puede hacer por vía testamentaria, lo puede hacer judicialmente, lo puede hacer por escritura pública, para otorgar esa mejora a favor de Martín, Martín va a ser un heredero como el resto de los hijos. La única diferencia que si Martín está a cargo suyo, es decir, tiene su acreditación, no sé, usted trabaja y lo tiene a su cargo y por ende cobra una asignación por hijo con discapacidad, Sí. el día que usted fallezca en actividad o fallezca siendo un jubilado, un pasivo, en forma inmediata pasa directamente su pensión a Martín, sin perjuicio de que eso solo para Martín y no para el resto de los hermanos, a menos que sean menores de edad, menores de 18 años. Claro. En este caso, ahí pueden llegar a concomitar, digamos, el beneficio con los hijos menores de edad, que se equiparan a las personas que están a cargo con discapacidad. ¿Qué querés preguntar, Solange? Acá Sol pregunta... Y si esa persona que lo agarró el colectivo tiene esposa también, Sí. esa pensión no puede ir para la esposa, que es la que se va a hacer cargo también. ¿O va de mitad y sus mitad? hijos? Va y mitad y mitad, muy bien, Claro. muy bien. Va a la mitad. Va a la mitad. Claro, y también va y mitad, y esto es una cosa que suele pasar desde que se conoce mucho más lo que son, antes llamaban concubinatos, ahora son las uniones convivenciales. Claro. El conviviente registrado también tiene derecho a la seguridad social de quien fuera su pareja y a la pensión. Y cuando hay concomitancias con hijos que tengan discapacidad o hijos menores de edad, en general se reparten 50 y 50. Claro, Y, o sea, y judicialmente hay antecedentes que le han sacado toda a la pensionada, digamos, a la cónyuge o a la conviviente, y por distintas razones, que eran de distintas familias, no era la madre la conviviente, se la otorgaron en un 100% al hijo con discapacidad. Hay casos jurisprudenciales al respecto. Ah, mira. para que sea considerado conviviente, ¿cuántos años tiene que pasar para poder tener estos derechos? 2 años cuando hay hijos y 5 años si no hay hijos. Perdón, Al revés. 5 años si no hay hijos y 2 años Claro. cuando hay hijos. Exactamente. Perfecto. Tenemos más preguntas. Vamos, doctora, porque vamos, me encanta, gracias. Es interesantísimo. Acá nos escribe nuestra amiga Graciela. Graciela, que también está por mucho tiempo haciendo trámites Oh, con esto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Graciela, soy mamá de Rocío. Dado que hemos comenzado la sucesión hace unos años, después de que mi marido falleció, y solo somos nosotras dos, Rocío y yo, Rocío la hija, y la declaratoria de heredero salió rápido, pero al ser uno de los herederos, Rocío interviene el juzgado del menor y comenzó la determinación de capacidad. Falta poquito, pero aún no salió. Ya están determinados quienes seríamos sus apoyos, mi cuñada y sobrino paterno y yo. Mi pregunta es, una vez que salga todo, ejemplo, hay un dinero que queda en el juzgado a nombre de Rocío y lo necesitamos usar, ¿hay que consultarle al juez? Si quisiera vender nuestro departamento, ¿también nos tiene que autorizar primero el juzgado? Porque obviamente los tiempos de la justicia son muy lentos, todo hay que consultarle al juez y esperar que autorice sobre los bienes de Rocío. Y una cosa importante es que Rocío no es menor. No. Rocío es Claro. mayor, pero Tiene síndrome de Down. 25 años. no, no es menor, pero es una persona que tiene obviamente restringida su capacidad. Bien. Y jurídicamente la legislación, eso para que
lo ubiquemos en nuestra mente. Jurídicamente, la tutela para las personas con discapacidad, con restricción de la capacidad, suele ser similar a la tutela que la legislación tiene para los menores de 18 años. Pero en el caso puntual que dice la mamá de Rocío, es importante saber lo siguiente. Sí, cuando tiene más de 18 años, indefectiblemente va a intervenir siempre para cualquier aprobación de la cuenta particionaria, se llama, de la porción hereditaria que le corresponde a Rocío en la sucesión del papá. Indefectiblemente va a tener que pedir autorización para generalmente los actos de disposición, no para los actos de mero trámite. Ejemplo, tienen una casa y la quieren alquilar, no necesitan quizás pedir autorización. Pero si tienen, por ejemplo, quieren vender una casa grande y como quedaron dos y quieren achicarse, para poder vender la propiedad de la cual es titular de dominio también Rocío, porque Rocío es tan dueña como la mamá, en ese caso le tienen que notificar al juez la información y solicitarle la autorización. Pero el juez no decide solo. Automáticamente siempre hay una pareja en los procesos de determinación de la capacidad que es casi inescindible. El juez no decide sin antes pedirle el dictamen al defensor de menores incapaces, acá a nivel nacional, y en las provincias de Buenos Aires se llama asesor de menores incapaces, es el Ministerio Pupilar, le llaman. Esa persona viene a ser el defensor técnico de la persona con discapacidad de por vida. Porque ustedes me están diciendo cosas todas muy ciertas, pero hay mucha gente muy mala que quiere hacer pasar gato por liebre, que quiere vender la propiedad y dejar a la persona con discapacidad totalmente desvalijada. Pasa, sí. O sea, hay mucho más de lo que uno cree. Sí. Doctora, nos invaden las preguntas acá. Ay, pero díganme que las voy respondiendo. ¿Cómo? ¿Terminaste, Silvina, o podemos Sí. Perdón. Pero Rosy me volvió loco. Acá Marcela nos dice: hola doctora, gracias por ser tan generosa, por compartir sus conocimientos y experiencias. Y nos pregunta, ¿las jubilaciones / pensiones pasan a nuestros hijos con discapacidad cuando los padres fallecen, aún teniendo hermanos? Sí, la respuesta contundente, sí, pasan. Se llama pensión derivada, y salvo que los hermanos sean menores de edad, que van a concomitar, como hablábamos hace un ratito. Claro. Pero siempre pasan y se llama pensión derivada por fallecimiento de los padres. ¿Dos? O sea, la de la mamá y el papá. Eso sucedía, lamentablemente tengo que ser la vocera de la información, pero es lo que me toca. Hasta hace 2 años atrás había salido una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Capital Humano, donde se permitía no solo la concomitancia de pensiones derivadas con la pensión no contributiva por invalidez, sino que se permitía la de mamá y la de papá más la no contributiva. Bueno, ahora no es así. Ahora solo se permite una sola. Una sola y debe ser la menor, me imagino. Sí. Yo no quiero ser mala, pero no están favoreciendo mucho la continuidad de los derechos adquiridos. Ahora, también se elige con una pensión no contributiva, que no puede tenerla tampoco con esta con heredada. La pensión derivada, exactamente. Y ahí sí tiene prioridad la heredada. No, ahí porque es mayor. Elegir. Es más grande. Uno puede elegir, lógicamente. Puede elegir, pero porque es un poco más grande. Porque en cualquiera de las dos situaciones, tanto la pensión derivada como la pensión no contributiva, además de la parte económica, que es poca, por supuesto, va implícita la cobertura de salud. Obviamente, podrá ser el PAMI, podrá ser IOMA, podrá ser incluir salud en las no contributivas. Claro, o sea, se puede elegir. Se puede elegir. Pero si el papá... Por ahora sí, mañana no sé. Sí, tal cual. Hoy, hablemos del hoy. Aquí y ahora sí. Aquí y ahora, pero si muere el papá y tiene una obra social que no es PAMI, y pasa esa pensión derivada al joven con discapacidad, ¿pasa esa obra social también? Si uno pide la continuidad, sí, porque es la continuidad. Es como el derecho sucesorio. Cuando uno se muere el titular de un plan de obra social, los familiares tienen 3 meses para gozar del uso y goce de las prestaciones. Pero ese familiar, una vez que murió el titular y que eran todos
parte integrantes del grupo familiar, para continuar en esa obra social tienen que hacer la opción. Claro. Da la casualidad, y eso está pasando, no pasaba, pero está pasando, que muchas obras sociales no deciden la continuidad. Claro. Ese es el problema. Claro. Por netamente porque está totalmente desfinanciado el sistema y esa persona, por supuesto, pasa a continuar la titularidad, la antigüedad, con un coste, por supuesto, como adherente, puede permanecer en esa obra social. De hecho, no habría impedimentos, salvo que la obra social diga, no admitimos familiares del titular fallecido, no admitimos monotributistas, no admitimos, en otro momento eran los monotributistas sociales, no admitimos jubilados. No entendí una cosa, a ver, Sí. si estuvo toda la vida la hija, por ejemplo, o el hijo del papá, ¿no? Que tenía, Sí. por ejemplo, una obra social, o SECA, lo que Sí. sea, al fallecer, si la tuvo todo el tiempo, el hijo la sigue teniendo. La va a seguir teniendo, pero no de por vida, porque al ¿no? fallecer el titular, se corta, digamos, ese vínculo que hay entre el trabajador o el afiliado con la obra social. Entonces, esa persona, esa familia, puede permanecer, si la obra social quiere, transformando su rol de plan de familia en adherentes. Para eso tiene que admitirlo la obra social. Que puede ser que sí, como puede ser que diga que no. Hoy, lamentablemente, hoy hay muchas que dicen que no. Me contaron el otro día justamente de OSECAC. Por eso me acordé de un caso concreto. Pero antes no pasaba esto. No. Antes no era así. Nada que ver. Estamos descendiendo en todo. Estamos perdiendo mucho. Y en el campo de la salud, lo digo a título personal, vengo de estar atendida en un hospital con una prepaga y casi mato a mucha gente. Me iban a ver en Crónica, no en el programa. Fuiste más o menos bien y te viniste peor. No, es tremendo. Más o menos. Sí. Terrible todo lo que está pasando. Tenemos otro mensaje de Gabriela Vidal que dice: hola Ale, Rosy, Sol, por acá Gaby Vidal escuchando atentamente. Gracias por tocar siempre temas tan interesantes para la vida y el desarrollo de nuestros hijos. Gracias a la doctora que se sumó para compartir su saber con esta bella comunidad. Gracias, Gaby. Bueno, esa fue un agradecimiento muy lindo. Muchas gracias. Y esto, como le digo siempre a Rosy desde hace tantos años, esto es una comunidad entre todos. Si los que estamos involucrados no nos empatizamos entre nosotros, ¿qué pretendemos ante los demás que encima desconocen? No solamente que no se ponen en el lugar del otro, sino que además actúan de manera arbitraria, de forma permanente por ignorancia, que es peor que a veces la propia arbitrariedad. Totalmente. Bueno, vamos a decir también en estos 10 minutos que quedan que los que quieren hacer una pregunta lo hagan. Ya saben que es enviarnos un mensaje, ¿no es cierto? 11-6205-8800. Repito, 11-6205-8800. La oportunidad es seguir preguntándote, Silvina. Bien. No, estoy para eso. Tenemos una pregunta muy interesante que nos hizo Marcela, que es: ¿qué son los sistemas de apoyo? Porque se habla mucho de esto, pero en realidad la gente no sabe bien cómo funcionan y en qué se diferencian del sistema anterior de la curatela y cómo se pueden implementar en la vida cotidiana. Perfecto y muy claro, porque todavía se sigue confundiendo el sistema de apoyo con la curatela. Por eso a veces le dicen, incluso los empleados administrativos de sectores de salud, a veces de las escuelas, a veces de los centros, te hace falta la curatela para solicitar la autorización. Primero, punto número uno, no toda persona con ninguna discapacidad, en este caso síndrome de Down, va a necesitar contar con un proceso de restricción de la capacidad. Eso es optativo y es una estrategia de protección que yo personalmente recomiendo, porque entiendo que es como decir, uno tiene el seguro del auto, pero no sale a la calle con ganas de chocar a todo el mundo. Es así, ¿no? Bueno, pero si lo tenemos, ante el siniestro, ante la necesidad imperiosa, vamos a contar con la cobertura de la compañía de seguro. Lo mismo nos pasa con el proceso de determinación de la capacidad. Da un marco de protección muy importante para la persona con discapacidad,
insisto, no es estigmatizante. El estigma deviene o proviene del desconocimiento y la ignorancia, no de la aportación o la condición de un síndrome o de una determinada enfermedad o patología. Lo que es importante saber que los sistemas de apoyo, hicimos recién una muy sutil referencia cuando hablábamos de lo que ya no se usa más, la curatela. No se usa, pero en extraordinariamente casos sí se usa la curatela. Cuando la persona, luego de agotar todos los mecanismos que existen de comprensión, de suplir tecnología, de lenguaje, de explicación, esa persona por sí sola no pueda discernir la toma de decisión, ya sea para un tratamiento, ya sea para un acto de disposición, como hablábamos hace un rato de la venta de una propiedad de la familia o para poder viajar al exterior. En ese caso, los sistemas de apoyo van a ser determinados a través de este proceso judicial. Ese proceso judicial va a poder eventualmente establecer si el apoyo tiene que ser netamente leve, solamente para adecuar el lenguaje y que la persona, entendiendo de lo que se trata, diga, no, yo no quiero vender mi casa. No, pero si no la vendés, la casa la van a usurpar o la van a ocupar. ¿Y cómo hacemos para que no se deteriore? Cuando uno explica bien, y insisto, esto no es una situación excluyente de la discapacidad. Esto pasa incluso en personas que a veces no tienen preparación y que por, no sé, falta de información o por buena predisposición de los informantes, cometen errores y se perjudican patrimonialmente y muchas veces personalmente, sus derechos personalísimos. Entonces, los sistemas de apoyo podrán ser leves para la adecuación del lenguaje, podrán ser moderados si además de la adecuación del lenguaje requiere un tipo de acompañamiento particular para, por ejemplo, prestar un consentimiento informado para la toma de medicación, para un tratamiento, para una cirugía, lo que hacemos siempre cuando nos van a intervenir o nos van a aplicar un tratamiento a nosotros. Y si no lo hacemos nosotros, lo hace nuestro familiar. La persona con discapacidad que tiene su capacidad residual y no tiene conculcada su toma de decisión, salvo con apoyos, el apoyo le va a tener que decir, mira, te van a operar, para esto van a hacerte tal cosa, explicarle qué, y esa práctica él mismo podrá prestar su consentimiento. El único que niega esa facultad es el juez a través de la sentencia, que dice, no puede prestar consentimiento, no puede enajenar sin autorización judicial, puede administrar cantidades de dinero acorde a su capacidad progresiva, esto es comprensión, y esto es lo fundamental. Pero a veces, una cosa importante que les quiero decir, porque a veces no se necesita el apoyo humano, a veces se necesita el apoyo tecnológico o el apoyo comunicacional, otro tipo de apoyos que no son necesarios que los designe un juez, que es lo que yo les dije al principio, los sistemas de apoyo inoficioso, el primo, la tía, el amigo, gente decente estamos hablando, ¿no? Claro. Pero la red socioafectiva de la persona con discapacidad ejerce el apoyo inoficioso, que significa el que no designa el juez. Entonces, teniendo en claro esta situación, yo siempre digo, si hay mucha preparación y rehabilitación, claro que quizás es válido tener una determinación de la capacidad con la designación de uno o dos más apoyos, personas físicas, jurídicas, que actúen de manera conjunta, alternada, simultánea, unos para la cuestión patrimonial, otros para el cuidado personal, otros para la convivencia. Esto es un traje a medida. Entonces, si es un traje a medida, cada caso va a meritar. ¿Vale la pena? No vale la pena. Mi opinión, yo, experiencia personal, siempre digo que es válido tener el seguro, si quiero lo uso, si quiero no lo uso. El certificado de discapacidad tampoco es obligatorio tenerlo. ¿Pero por qué lo tenemos? Porque nos permite el acceso a un conjunto de derechos que de la otra manera no tenemos. Por más que tenga síndrome de Down, por más que tenga una patología motora, si no tengo mi certificado no accedo ni a la franquicia de transporte, ni a la exención impositiva.
Tal cual. Doctora, se nos fue el programa, nos queda un solo minuto que nos gustaría dártelo a vos para que le des un mensaje a la gente. Desde ya estamos muy agradecidos por tu claridad, tu compromiso, la verdad que sos una grande, te agradecemos muchísimo. Gracias. Te damos un minutito para el cierre para que des tu mensaje a la familia. Pero por supuesto, yo primero la agradecida soy yo. Saben mi compromiso con ASDRA desde hace añares, muchos años. Desde mis primeros años de abogada, ya voy por 35, no saquen la cuenta, pero muchos. La realidad es que creo que la unión hace la fuerza y que la divulgación es el antídoto para que todas las preocupaciones se transformen en soluciones. Así que un enorme gracias para ustedes tres. A todos los oyentes les envío un gigantesco abrazo y los impulso a seguir peleando por los derechos propios y de los hijos, porque es la única forma de buscar la sociedad igualitaria que tanto queremos y que nos están coartando cada día un poquito más. Nos faltaron muchas preguntas para hacerte, pero bueno, ya va a venir otra oportunidad seguro. Y sí que puedas darnos, tu email, la manera de conectarte. Yo simplemente los invito a mi sitio web oficial, que es silvinacotignola.com, www.silvinacotignola.com, y ahí van a encontrar artículos. Muchas de las cosas que yo les dije están volcadas ahí y tienen formularios de contacto, así que no hay ningún problema. Pero muchas gracias, sabemos que entre todos lo vamos a sacar adelante. Las gracias es nuestra para vos. La verdad es que, Silvina, sos un encanto, sos tan amable. Así que bueno, vamos a seguir esta relación seguro, vamos a encontrarnos y bueno, damos por despedida el día de hoy, ¿no es cierto? Y que tengan muy lindo Día del Trabajador, porque el Día de San Cayetano nos tiene que iluminar para que haya más inclusión laboral para el colectivo. Que así sea para nuestro colectivo. Un hermoso mensaje, Silvina. Gracias por todo, nos sacan del aire. Un beso enorme. Un beso para grande. ustedes. Gracias a vos. Un beso. Chau. Mucha suerte. Gracias. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos foco en Juliana, en la persona única que ella es. Juliana hizo mucho, se formó, hizo un curso de herramientas para el empleo en ASDRA. Hoy es una trabajadora, amiga e hija feliz, a quien amamos. Ella es mucho más que un diagnóstico. Con acompañamiento a las personas con síndrome de Down y a sus familias, podemos lograr un mundo donde hacemos foco en cada individuo. Hace vos también foco en las personas. 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Hace vos también foco en las personas. Colabora con ASDRA para que podamos seguir ayudando a enfocar en las personas. Sumate.asdra.org.ar/comunidad.